no salga de esta atmósfera. Quiero leerle un salmo. Salmo 109, 21 dice: y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame, porque tu misericordia es buena, porque estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Padre, hoy, mi Dios, queremos suplicarte tu favor una vez más en este tiempo de tu bendita palabra, Señor. Oh Padre, gracias por permitirnos estar en una atmósfera, Señor, tan densa de tu gloria que podemos aún nuestro cuerpo sentir que tú estás aquí, Señor. No solamente nuestro espíritu, sino nuestro cuerpo puede percibir ese peso de gloria, Padre. Dios mío, oramos por tu bendita palabra, Señor, para que tú hagas lo que tengas que hacer en nosotros este día. Señor, yo te suplico esta mañana, Padre, que aquel que había venido sin fuerza, Señor, que aquel que se había sentido apagado, Padre, esta mañana salga avivado de este lugar, Señor. Esta mañana salga lleno de tu Espíritu Santo, Padre. Declaramos que tu palabra, Señor, cumplirá el propósito por el cual tú la has enviado en cada uno de nosotros. Que veremos frutos al 100%, Señor, en todos los que estamos aquí, Padre. Y te damos gracias porque tú has limpiado esta atmósfera, Señor, de tal manera que nada ni nadie se robará la bendición de tu palabra, Padre. Te damos la gloria a ti, papito lindo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, hermano. Gracias a mis hermanos del ministerio de alabanza. Esta mañana, hermanos, quiero compartir una palabra de parte de Dios bajo el tema ¿qué buscas? ¿Qué buscáis? Pregúntele al hermano que tiene a la par: ¿y tú qué has venido a buscar esta mañana? Dígale. Ahora pregúntele al que está al otro lado: ¿y tú qué has venido a buscar esta mañana a este lugar? Amados, realmente esa es una pregunta que creo que continuamente las personas se hacen, porque cada día que nosotros nos levantamos por la mañana, siempre nos levantamos con un propósito y tenemos un pensamiento de algo que vamos a hacer cada día. Pero cuando hablamos, hermanos, acerca de buscar, también eso tiene que ver con el futuro o con el camino que cada uno de nosotros va a tener de acuerdo a lo que busca. En el Salmo 109 que le acabo de leer, el versículo 21, el salmista le dice al Señor: Jehová, favoréceme por amor de tu nombre. Y en esta porción podemos entender algo una vez más acerca del favor de Dios. Y es que puedo observar en las escrituras que el favor de Dios viene de la mano con el amor de Dios. Porque el salmista le dice: Señor mío, Jehová mío, favoréceme a causa de amor de tu nombre. Eso quiere decir, amados, que el favor que nosotros esperamos de Dios, el favor que el Señor ha comenzado a mostrar a nuestras vidas, únicamente es el producto del amor que Dios le tiene a cada uno de los que estamos aquí. Se lo voy a decir una vez más: el favor que nosotros recibimos de parte de Dios en sí no es el fin de Dios para nosotros, sino que el favor de Dios solamente es el resultado del amor que Dios te tiene a ti. Cuando nosotros podemos caminar bajo el entendimiento de esto, vamos a saber que más que el favor que Dios tiene para mí, yo debo de vivir agradecido porque tengo la seguridad que el favor va a llegar. Porque el favor se desprende del amor. Yo no sé si usted puede darle gracias al Señor esta mañana, porque más que el favor, hermano, es el amor de Dios el que llena nuestra vida. Es el amor de Dios hacia nosotros de quien se origina lo que Él nos da a nosotros. No es porque Él nos vea y que diga que le caemos bien o porque nos hemos merecido el favor. No, es por amor. Por eso es que el salmista le decía al Señor:
acerca que le favoreciera, pero a causa del amor que le tenía. Y es que el salmista acá habla y escribe o describe su situación. Él dice que estaba afligido, él dice que estaba necesitado, que su corazón estaba herido. Y es que cuántas veces nosotros caminamos de esa manera en nuestra vida, con algún daño, con algún dolor, con alguna necesidad, con alguna aflicción. En esos momentos, esos son los que nosotros deberíamos de decirle al Señor: Señor, favoréceme, Señor, mira mi condición. Y Él lo hace, hermano. Pero yo quiero hablarle un poco esta mañana acerca de ese amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Mis amados hermanos pastores, esta semana, día lunes y día miércoles, hablaron algo acerca del amor. Tocaron algo, muchos puntos importantes acerca del amor de Dios, acerca del amor que Él nos tiene, pero también acerca del amor que nosotros deberíamos de tener hacia Él. Por eso es que hay muchas partes en la Biblia donde, específicamente en los evangelios, donde nuestro Señor Jesucristo, muchos se le acercaban, muchos llegaban hacia donde Él y se sentaban y escuchaban muchas cosas de las que Él hablaba, de las que Él enseñaba. Pero también podemos observar que en muchas partes de los evangelios Él les hacía muchas preguntas. Y hay algo que yo quiero leerle en el Evangelio de Juan 6:26 para que vayamos entrando un poco en el tema. Que el Señor les dijo, respondiendo Jesús, y les dijo, Juan 6:26: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Les voy a leer otra versión. Dice: Jesús les contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Yo creo, hermano, que usted se recuerda cuando en infinidad de veces el Señor llegaba a un lugar, llegaba a una ciudad, llegaba a una región, y Él ejercía su ministerio, que era predicar, enseñar, sanar y liberar, traer a las personas, a su pueblo, al pueblo judío que se había alejado del Padre, y volverlo a traer a que estuviera cerca del Padre. Y podemos observar, hermanos, cómo infinidad de veces grupos de personas, multitudes se le acercaban al Señor. Multitudes lo seguían, de tal manera que dice la palabra que una vez Él tuvo que subirse a una barca para poderles compartir, para poderles predicar, porque era demasiada la cantidad de personas que estaba a su alrededor. Pero qué interesante es entender que todos los que estaban ahí, esas cientos, miles, no sé cuántas personas eran, pero no todos tenían el verdadero propósito, o no tenían el mismo propósito, digámoslo así, para poder acercarse al Señor. Por eso es que el Señor, conociendo, dice la palabra, conociendo los corazones de todos, dice que Él les decía en esa porción, les dice: ustedes me buscan no porque vieron las señales. Es decir, que les estaba diciendo: ustedes han vuelto, han venido nuevamente, no porque me quieren seguir a mí, no porque han venido a buscar a quien yo soy, lo que yo represento, sino que ustedes han venido, les estaba diciendo, porque les di de comer, porque recibieron un beneficio de mi parte, porque tenían una necesidad y recibieron algo. En ningún momento vemos que el Señor les dice: no vengan porque no les voy a dar. No, el Señor nunca cerró su mano y nunca cerrará su mano para bendecir y para ayudar a aquel que le busca. El Señor jamás cerrará su corazón y dirá: no te voy a ayudar, porque esa no es su naturaleza. Porque la naturaleza del Señor es bendecir, es ayudar, es amar, es ser misericordioso, es ser clemente. Pero el punto es que Él le decía a esas personas: ustedes no me buscan a mí, ustedes me buscan lo que yo les di. Y es que ese es algo, hermano, que creo que tiene mucho que ver con el crecimiento y el desarrollo que todos los cristianos vamos teniendo.
Porque no podemos mentir y no podemos decir que ninguno vino o se acercó o vino a escuchar un mensaje o se reunió una vez o fue invitado por alguien. Nadie puede decir que fue porque estaba bien, sino que todos hemos estado siempre necesitados. Y yo creo que todos los que estamos aquí, la primera vez que escuchamos el mensaje no fue por casualidad, sino porque había una necesidad en nosotros. Una necesidad que habíamos probado tantas cosas que dijimos al final: no, de verdad que no puedo más, yo necesito de verdad que alguien me ayude. Y el Señor nos atrajo y llegamos. Pero ese solo es el comienzo en la vida del cristiano, en la vida del Hijo de Dios. Estos hombres, digámoslo de esta manera, comenzaban y sí, se acercaron y llegaron, y el Señor les dijo: ustedes me buscan porque les di de comer, porque vieron la provisión, porque vieron su necesidad siendo saciada. Pero hay algo más, les estaba diciendo él. Pero hay una búsqueda más profunda que ustedes tienen que tener, les estaba diciendo. Está bien, acérquense porque yo los voy a bendecir, porque yo les voy a dar, porque yo les voy a proveer. Pero la búsqueda que ustedes deben de tener, les estaba diciendo el Señor, en otras palabras, es buscarme a mí, mi persona, como Jesucristo. Cuando hablamos de buscar, cuando mencionamos la palabra buscar, eso es muy amplio. No se trata de encontrar algo que está perdido, porque cuando nosotros en nuestro lenguaje natural decimos: voy a buscar las llaves que se me perdieron, es cuando se nos extravió algo y lo estoy buscando porque no lo encuentro. Cuando la Biblia me habla y me dice o me menciona la palabra buscar, realmente lo que me habla aquí es de tener o hacer un esfuerzo. No que se me perdió algo, sino esforzarme para yo poderme acercar a aquel que busco. Porque hoy le quiero decir algo esta mañana. La vida del cristiano va a ir aumentando y va a ir creciendo en la medida en que nos esforzamos para poder alcanzar las cosas mayores que el Señor tiene. Yo no le estoy hablando de esforzarse para ser salvo, hermano. No se vaya a confundir con eso, porque es clara la Biblia que dice que la salvación es por fe. Si usted ha creído en Jesucristo esta mañana, usted tiene la seguridad de que usted es salvo. Pero lo que Dios tiene para nosotros muchas veces requiere un esfuerzo, requiere un sacrificio. Por eso es cuando el Señor les dijo a estos hombres: ustedes me buscan porque les di de comer. Él lo que les estaba diciendo es: ustedes me buscan de la manera más fácil, porque lo más fácil es venir y pedir una bendición y dársela. Pero seguirme, que es ese tipo de búsqueda, muchas veces es la que cuesta. El seguir al Señor, porque cuando Él dice buscar, hubo un momento donde dice la palabra que estaba Juan el Bautista y sus discípulos, y dice la escritura que de repente el Señor iba caminando y Juan les dijo a sus discípulos: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice la escritura en uno de los evangelios que dos de los discípulos comenzaron a seguirlo, y él se dio cuenta, el Señor se dio cuenta que habían dos hombres que lo seguían, y se dio la vuelta y les dijo: ¿qué buscáis? ¿Por qué me seguís? Y es ahí, hermano, donde podemos entender que buscar al Señor es seguirlo, que buscar al Señor es ser alguien que tiene una determinación de seguir el camino que Él ha trazado para nosotros. Nosotros debemos de ser esa iglesia, amados, que no únicamente buscamos el favor, sino que lo buscamos de la misma manera que Él nos buscó a nosotros, que es por amor. Es porque le amamos a Él, es porque hemos comprendido que sin Él no podemos vivir. Es porque hemos llegado, hermano, a entender que sin Él estamos perdidos, que podemos tener todas las cosas materiales que quisiéramos, pero sin Él, hermano, no tenemos nada. Eso no tiene ningún valor. Por eso es que Salomón escribió en uno de los libros, que creo que es Eclesiastés, y dijo que no hay nada mejor que el hombre coma, que el hombre se divierta, que el hombre disfrute del fruto de su trabajo. Pero dijo, ese fruto se va a disfrutar siempre de la mano de Dios. Por eso es, hermano, que no importa cuánto nosotros
tuviéramos esta mañana, lo importante es que lo tengamos a Él. Porque si no, hermano, de nada nos serviría tener todo lo que usted anhela, todo lo que usted desea y lo que Dios le va a dar, hermano. De nada serviría tenerlo si Él no está con nosotros. Por eso es que Moisés, usted lo sabe, lo ha leído, le dijo al Señor: Señor, no importa estar en un desierto, pero con todo que tú estés conmigo es lo importante. ¿Por qué? Porque el alma de ese hombre había entendido que la plenitud, que la llenura, que el gozo, la felicidad dependía de quién estaba con él y no lo que tenía. Por eso es que muchos hombres buscaban al Señor solamente por lo que le podía dar. Yo le quiero leer rapidito acerca de un par de porciones bíblicas donde me habla de las cosas que buscan los hombres. Ageo 1:9. Mire lo que dice. Ageo 1:9 dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Yo puedo entender, amados, por esta porción que hay personas que lo único que hacen es buscar lo suyo propio, buscar sus propios beneficios, buscar lo que a ellos les interesa, buscar aquello que para ellos es lo mejor sin pensar en los demás. Por eso lo que decía mi hermano en la administración de las ofrendas es tremendo, porque el cristiano que ha entendido que es bendecido para bendecir es el cristiano que ha comenzado a entender por qué busca al Señor. Porque aquí en Ageo veo que el Señor les decía: ustedes buscan tanto pero recogen poco. ¿Por qué? Porque lo hacían con un corazón equivocado, porque ellos buscaban para satisfacer sus deseos, porque ellos buscaban, y dice ahí, para su casa, es decir, para ellos. Ellos buscaban únicamente lo que ellos necesitaban, lo que ellos querían, lo que ellos anhelaban, pero no más. Ellos buscaban lo material. Era un pueblo de Dios que buscaba únicamente saciar su necesidad, mas no le importaba el Señor. Porque dice que la casa, mi casa, dice el Señor acá, está desierta y todo está en tu casa. Hablando de que no había nada en la mente de este pueblo en relación a tener, a buscar para el Señor y solo buscar para ellos. Mire lo que dice Isaías 58. Voy rápido porque quiero entrar en lo que el Señor me ha hablado. Isaías 58:3 dice: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Oiga el pueblo hablando, Isaías hablando acerca de lo que el pueblo decía. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos y oprimís a todos vuestros trabajadores. Observe este pueblo con una apariencia, hermano, de espiritualidad, digámoslo de esa manera, porque ellos ayunaban, ellos humillaban su rostro, ellos buscaban al Señor, pero lo buscaban con una actitud incorrecta, lo buscaban con un propósito equivocado, porque el mismo Señor les dice por medio del profeta: ustedes me buscan para satisfacer sus deseos, ustedes me buscan no porque quieran estar conmigo. Por eso es que el Señor continuamente a través del profeta Isaías le decía: de labios me honran, pero su corazón está lejos. ¿Por qué? Porque estos hombres lo que buscaban únicamente era recibir el favor de Dios, mas no anhelaban estar con Dios. Ellos necesitaban o buscaban recibir los beneficios de Dios, recibir lo que la mano benéfica de Dios, lo que hemos hablado en esos tiempos, les podía dar, pero no estar con Él. Por eso es que es muy importante que este tema o estos temas los podamos comprender, porque sería un error, hermano, decirle y predicarle que Dios le va a bendecir, Dios lo va a favorecer, y guiarlo a que usted solamente vea a Dios como quien le favorece, sino que la Biblia me enseña que el favor solo es algo de parte de Dios para su pueblo, pero no es ese nuestro verdadero propósito, sino que nuestra vida esté de la mano con el Señor. Miren lo que dice Proverbios 19:6:
Muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. Este proverbio me habla de aquellos hombres que, digámoslo de esta manera, son hombres interesados. Hombres que, como lo dice textualmente, buscan el favor del generoso. Y qué feo sería, hermanos, que nosotros como iglesia viéramos a nuestro Dios solamente con un interés. Qué triste sería que nosotros como iglesia buscáramos al Señor únicamente para que nos dé algo, únicamente para recibir una promesa, únicamente para recibir una bendición de parte de Él. Porque la Biblia me enseña que muchas veces sucedió eso. Muchas veces sucedió que se le acercaba. Mire, si usted tiene o ha tenido la oportunidad de ver los evangelios, dice que eran multitudes que seguían al Señor. Era algo exagerado. Eran ciudades, pueblos enteros que lo seguían. Pero pensemos por un momento. Después de todo lo que el Señor hizo, después de todo lo que Él predicó, después de todo lo que Él sanó, lo que liberó, resucitó, ¿cuántos estaban en el aposento? Aproximadamente, digámoslo así, 120. ¿Y las multitudes que se hicieron? Y todos aquellos que Él sanó, liberó, restauró, ¿qué se hicieron? Se fueron. ¿Por qué? Porque solamente eso buscaban. No buscaban una promesa mayor, sino que buscaban únicamente recibir un beneficio. Solamente buscaban ver cómo Dios los sacaba adelante. Mire, hay diferentes ejemplos que por el tiempo quizás no los podemos tocar, pero cuántas veces vemos en los evangelios donde se le acercaban los necesitados. Y hay diferentes actitudes o reacciones después de recibir el milagro. Por ejemplo, cuando vemos a esa mujer que el Señor le limpió del flujo de sangre, o aquella mujer a quien estaban a punto de apedrear, dice que después de eso fue una mujer que llevó el evangelio y muchos creyeron, no solamente porque ella les había hablado de lo que Dios había hecho, sino que muchos se acercaron a conocer al Señor. Pero también encuentro el ejemplo, hermano, yo se lo mencioné hace unos días, acerca de los hombres que tenían lepra. 9 no regresaron, hermano, se fueron, siguieron su camino, no les importó, uno regresó. Ahí podemos ver cómo hay una ingratitud en las personas cuando buscan solamente el beneficio, cuando buscan solamente el favor. Pero hay otros que entienden que el favor es parte de algo mayor, que es amar al Señor. Eso quiere decir, hermanos, que no depende de la persona, sino de la actitud de mi corazón con la que yo me acerco a Él. Los motivos, la motivación con la que yo me acerco. Mire, hay una porción en la Biblia donde habla que muchos se le acercaban y dice textualmente que el Señor no se fiaba de nadie, no confiaba en nadie, porque conocía que el corazón del hombre era malo, dice. Porque muchos se le acercaban, muchos lo buscaban, muchos caminaban con Él, pero no todos de verdad querían lo que Él tenía o era realmente. Y aquí quiero ir ya entrando en el tema. Acompáñeme por favor y leámoslo en Éxodo 24. Éxodo 24:12. Yo quiero decirle algo esta mañana. Algo que por medio de esta porción se puede entender más ampliamente esto. Y es que dependiendo de lo que buscamos, así vamos a ocupar un lugar. Dependiendo de lo que usted busca, la búsqueda que usted tiene lo va a posicionar en un lugar. ¿Por qué? Mire lo que dice aquí. Éxodo 24:12 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Se levantó Moisés con Josué su servidor. Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí,
hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y el 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Acompáñeme más adelante. Éxodo 33:7 dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y se volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. La primera porción, hermanos, que le acabo de leer es esa porción donde el Señor le habla a Moisés y le dice que subiera al monte, porque él le iba a mostrar, o le iba a entregar los mandamientos, que él iba a hablar con él en ese lugar. Y dice la palabra que fue Moisés, y que todo el pueblo que se quedó, todo el pueblo del Señor le dijo a Moisés: queda Aarón y queda Hur. Cualquier asunto, cualquier situación que se le presente, hablen con ellos. Lo interesante, hermanos, de esta porción es que Moisés, quien Dios lo había escogido para ser alguien que sacara de la esclavitud, él era un libertador para el pueblo, era necesario que subiera al monte, porque el monte o los lugares altos representan la comunión con el Señor. Él necesitaba ir al monte porque Dios le iba a dar revelación, le iba a dar dirección, le iba a dar diseño, le iba a dar todo lo que él necesitaba para poderlo entregar al pueblo de Dios. Lo interesante de esto, hermano, es que era Moisés quien iba a subir. Es que no era todos los que iban a subir. En el pueblo habían ancianos, en el pueblo estaba Josué, que era el servidor de Moisés, que la Biblia dice que era un fiel servidor de Moisés. De hecho, él fue el que llevó, o fue transicionado el pueblo y entregado a él para que lo llevara a la conquista. Pero fue Moisés el que le dijo al Señor: sube acá. Hay otra porción donde dice que nadie más podía subir, únicamente Moisés. Y es que puedo entender, hermano, por medio de esa porción, que dependiendo del corazón y de la manera en que buscamos a Dios, así somos posicionados en el reino de Dios. Porque yo puedo ver, hermano, en la otra porción que le leía, 3 escenarios o 3 momentos que podemos sacar mucha enseñanza de ello. Porque primero dice, en la segunda parte que le leí, dice que luego de que Moisés bajó del monte, le dieron diseños y todo. Dice la Biblia que estaba el campamento, pero que Moisés salió del campamento y levantó el lugar de reunión con el Señor afuera del campamento. Eso me habla primero, hermanos, de que aquel que necesitaba salir a consultar a Jehová, necesitaba salir de la multitud y necesitaba esforzarse, caminar para llegar al tabernáculo. Eso me habla, hermano, acerca de la necesidad que tenemos de salir de ese lugar de conformismo o de confort en el que estamos. Porque Moisés, imagínese, no sé si usted podría pensar: bueno, pero ¿y por qué Moisés no le dijo al Señor que hiciera el tabernáculo dentro donde estaba el pueblo?
Así se evitaban ir saliendo, así se evitaban caminar. Y no, hermano, porque buscar la gloria del Señor, buscar la presencia del Señor requiere un esfuerzo. Buscar la bendición, hermano, es una etapa, pero buscar su presencia es algo mayor. Buscar su presencia me habla de morir a mí mismo, me habla de salir del conformismo, me habla de salir de aquella condición donde no tengo ganas, no tengo fuerzas. Buscar al Señor es tomar fuerzas de Él y avanzar y seguir. Por eso es que este hombre, Moisés, hizo afuera del campamento el tabernáculo. Pero hay algo más interesante aquí, hermano, y es que dice la palabra que cuando la gloria del Señor descendía en ese tabernáculo, en esa carpa, en esa tienda, como usted le quiera decir, allá donde llegaba Moisés, dice la Biblia que el pueblo se levantaba, salía de su carpa, de su tienda, se levantaba y miraba allá donde estaba Moisés. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Porque dice que cuando la gloria bajaba, ellos se postraban, pero miraban de lejos, hermano. Era un pueblo que se había acostumbrado a ver de lejos. Se postraban, pero de lejos. Buscaban, pero de lejos. Adoraban, pero de lejos. Cuando Moisés estaba sumergido en la presencia de Dios, había un pueblo que miraba de lejos. ¿Sabe qué puedo entender ahí? Que muchas veces, hermanos, hay pueblo del Señor que lo que hace es esperar que la gloria venga, pero no están decididos a buscar esa gloria. Yo una vez leí algo que decía: tú eres de los que provocan el fuego del Espíritu Santo o de los que se sientan a esperarlo. Yo no sé de cuál es usted, hermano, pero yo creería que esta iglesia es de aquella que se levanta y dice: yo soy provocador de la gloria de Dios. Yo soy de aquellos que me esfuerzo y que busco la presencia de Dios. Yo soy de aquellos que camino, me esfuerzo, avanzo, creyendo que el Señor lo va a hacer. Pero usted y yo tenemos que tomar decisiones certeras, hermano. No podemos ser de los que nos conformamos o nos sentamos a ver, bueno, allá está el hermano, allá está el apóstol, que él ore, que él ayude, que él se esfuerce. No, hermano, tenemos que ser un pueblo hambriento, un pueblo que tiene hambre, que tiene sed de la presencia de Dios, un pueblo que no se conforma, hermano, un pueblo que avanza, un pueblo que quizás dice: allá está la gloria de Dios, allá está su presencia, yo me acerco, no verla de lejos. Es tremendo, hermano, porque dependiendo de mi búsqueda, así es la posición que yo voy a ocupar. Dependiendo de cuánto yo busco al Señor, así Dios me va a posicionar. Porque el pueblo, hermano, de lejos miraba. Era un pueblo que miraba que la gloria estaba ahí, miraba que Moisés estaba ahí. Mire, es tremendo porque este pueblo había recibido muchas señales, había experimentado cosas sobrenaturales. Aún habían visto a Moisés bajar del monte con su rostro cubierto, porque la presencia de Dios lo había impactado tanto que no era posible que ellos pudieran verlo. Pero aún así, este pueblo no reaccionaba. Era un pueblo que no despertaba. Era un pueblo que necesitaba soltar todos esos pensamientos de Egipto y caminar a la libertad, porque la libertad tiene que ver con la presencia de Dios, hermano. La libertad tiene que ver con buscar su presencia, que su Espíritu Santo obre. Era ese pueblo, hermano, era un pueblo que estaba conformado. Era un pueblo sin visión. Era un pueblo que se esperaba que alguien le llevara la presencia de Dios. No podemos ser de esa clase de pueblo nosotros. Debemos de ser de esos que nos levantamos como un cuerpo, como lo dicen las Escrituras, a buscar al Señor, a buscar su presencia, a buscar la manifestación de su persona. Mire, yo puedo aprender algunas cosas acerca de la actitud del pueblo. El pueblo tenía una mentalidad limitada a que ellos esperaban a que alguien trabajara, alguien se esforzara, alguien diera lo mejor de sí para que le llevaran la presencia de Dios. Eso es lo que era el pueblo de Israel, hermano. Un pueblo que esperaba que Moisés saliera, un pueblo que esperaba que Moisés fuera y que recibiera algo de parte de Dios.
También puedo ver, hermano, en este pueblo era un pueblo sin visión, un pueblo que iba donde le decían, mas ellos no tenían la visión que Dios ya les había dado, sino que ellos únicamente iban caminando porque ahí tenían que ir. Un pueblo sin propósito, era un pueblo que no creía, un pueblo sin metas, un pueblo que solo quería recibir un beneficio de parte de Dios. Pero hay otra cosa interesante, y es que hay algo acá en eso que yo le leí, hermano, y es que dice que después de que Moisés estaba con el Señor en la tienda, en el tabernáculo, dice que este hombre regresaba al campamento con los mensajes del Señor, con las bendiciones del Señor, para poder ministrar al pueblo. Pero dice la Biblia que Josué se quedaba en el campamento, se quedaba en el tabernáculo. Y eso es algo tremendo, porque en el contexto de la primera porción que le mencioné, el Señor le dijo a Moisés: sube tú, nadie más tiene que subir, le dijo, nadie más se tiene que acercar al monte. Pero dice una porción que Moisés subió al monte, Josué se quedó a la mitad del monte y el pueblo estaba abajo. Pero ahora, un par de capítulos después, dice la Biblia que Moisés iba al lugar de reunión, se regresaba, y aquel hombre a quien Dios no le había permitido llegar hasta a la cumbre del monte, allá a Josué, que le dijo: Josué a la mitad, Josué todavía no. Pero ya después Josué se quedaba donde estaba la presencia. Josué ya permanecía ahí. Se regresaba Moisés, y aquel hombre que había estado a la mitad del monte ahora estaba con la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Josué, hermano, tenía un corazón, y el Señor sabía que era un hombre de conquista. Es decir, era un hombre que no se iba a limitar, era un hombre que no se iba a amedrentar, era un hombre con hambre de ir más adelante. El Señor sabía que Josué era un hombre que Él lo iba a usar para llevar al pueblo a la conquista, porque el pueblo necesitaba tener un hombre que fuera fuerte, que tuviera fe, que tuviera esperanza, que le creyera al Señor. Por eso es que Dios dice en la Biblia que Josué y Caleb tenían un espíritu diferente, tenían un espíritu de conquista, un espíritu que le creía al Señor, tenía una actitud distinta. Por eso es que este hombre se le dio de estar a la mitad del monte, se le permitió estar delante de la presencia de Dios. Este hombre logró transicionar. Este hombre logró entrar allá donde no le había dado acceso, donde solo Moisés tenía acceso. Pero llegó un momento para Josué, porque Dios pudo ver en Josué un siervo a quien él podía usar. Eso me habla, hermano, otra cosa, y se me surgió una pregunta: ¿por qué Moisés no se quedaba ahí en el campo, en la tienda de reunión? No sé si usted alguna vez lo ha pensado, pero yo me puse a pensar: ¿por qué Moisés no se quedaba ahí? ¿Y por qué si se quedaba Josué? ¿Por qué la Biblia no me enseña que él tenía una permanencia delante de la presencia de Dios? Porque el arca representaba la presencia de Dios. Y es que cuando yo me puse a meditar un poco en eso, hermano, yo pude ver por medio de las escrituras que Moisés no entró a la tierra prometida. Y hay algo que yo pude encontrar leyendo un poquito acerca de él, y es que era un hombre que, aunque dice la Biblia que era un hombre manso, pero también la Biblia me enseña, por medio de la descripción de ciertos momentos de la vida de Moisés, actitudes de este hombre. Por ejemplo, tenemos lo primero que es conocido, cuando él mató a un egipcio. Luego tengo la otra porción donde dice las escrituras que rompió las tablas cuando estaba enojado. Luego, cuando el Señor le dijo que le hablara a la roca, pero la golpeó. Y eso, hermano, lo que me enseña a mí es que Moisés fue un hombre que de una u otra manera, ¿cómo le podría decir esto? Moisés fue afectado por todas las cosas
las palabras, las actitudes, las quejas, las murmuraciones que el pueblo tenía para con Dios. Este hombre es tremendo porque de haber estado en la cumbre del monte Sinaí, haber estado sumergido en ese momento tan, no sé ni qué palabras utilizar, pero tan sobrenatural, hermano, haber experimentado esa presencia de Dios, haber visto la gloria de Dios, haber visto tantas cosas, pero al final este hombre, las situaciones de su vida, las situaciones que le acarreaban su liderazgo delante del pueblo, afectaron la comunión con Dios. Porque era un hombre que, si bien es cierto, en los planes de Dios nada se sale de control, sino que Él tiene un diseño perfecto, pero sí podemos observar que este hombre dejó de habitar en la presencia. Sí fue sucedido por Josué, pero el punto es, el hombre que había estado en esa manifestación de gloria, digámoslo de esta manera, comenzó como a menguar. No en su amor por Dios, sino en la esencia que él tenía. Por eso es que al final de su vida el Señor le dice: ven, sube a este monte y observa, le dijo. Esa es la tierra prometida, le dijo. Ciertamente no entrarás, le dijo. Si Josué va a ingresar al pueblo, le dijo. Claro, no el mismo pueblo, porque dice la Biblia que una generación que quedó en el desierto, esa generación que se vivía quejando. Pero le dijo Moisés: mira, Moisés, allá está. Esa es la promesa, esa es la tierra, le dijo. Ahí es donde yo les dije que los iba a llevar y los voy a llevar, pero tú no entrarás. Imagínense, hermano, qué tremendo habrá sido para Moisés cuando escuchó esas palabras de parte de Dios. ¿Qué habrá sentido ese hombre, ese consiervo nuestro? ¿Qué habrá experimentado en su corazón cuando él quizás pensando y dijo: pero si yo estuve allá en el monte donde se me dieron diseños tan extraordinarios, tantas cosas, Señor, yo estuve ahí, tú me has dicho que soy tu amigo, me has permitido ver tus espaldas, pero ¿por qué ahora no entro? No tenemos la respuesta, pero sí, hermano, podemos ver que hubo un hombre que las circunstancias, las cosas que él aconteció, de cierta manera influyeron en su vida. A cambio, Josué, quien fue tomado para ocupar el lugar de Moisés, era un hombre que guardó su permanencia delante del Señor. Por eso es que hay algo interesante, y es que a nadie del pueblo, hermano, así en general en la Biblia, me enseña la palabra que fue transicionado a ir más allá de ese plano, o en ese plano donde ellos estaban, solo recibir los mensajes de parte de Dios, solo recibir la bendición. Pero Josué sí fue transicionado. ¿Por qué? Porque en la búsqueda de su corazón era diferente. Porque él, hermano, sabía que Dios lo había llamado para algo. Es porque él entendía de que de verdad lo importante era caminar con la presencia de Dios. No únicamente esperar la bendición, no únicamente. ¿Sabe qué puedo entender, amado? Es que Josué no puso su mirada en la tierra prometida. Ese era el beneficio, ese era el favor de Dios. No, él puso su mirada en el Señor. Él puso su mirada más allá de allá donde le dijeron: bueno, Josué, ahora tú vas a llevar al pueblo. Ahora, Josué, tú vas a caminar y vas a llevarlos a conquistar. Tienes un espíritu de conquistador. Tú vas a ir y les vas a enseñar cómo conquistar. Les vas a enseñar cómo ser valientes. Les vas a enseñar cómo enfrentar los enemigos. Les vas a enseñar a tener una buena actitud. Les vas a enseñar a ser hombres y mujeres de fe. Les vas a enseñar que aunque sus ojos vean todo difícil, les vas a enseñar a creer en el Dios que te ha llamado. Eso era Josué, un hombre que fue posicionado, transicionado hacia el lugar donde Dios lo quería llevar, porque buscó a Dios de la condición correcta, con la condición correcta, con el corazón correcto. Por eso es, amados, que cuando nuestra mentalidad comienza a transicionar, comienza a cambiar, y ya no buscamos a Dios solamente por lo que me puede dar,
es ahí donde las cosas van a comenzar a ser diferentes. Yo le quiero leer algo para seguir avanzando. Ya casi terminamos. Casi. En 2 de Samuel 6:10. Segunda de Samuel 6:10, 12 dice: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-edom, de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Hay cosas bastante interesantes en esta porción, y es que dice las escrituras que 3 meses estuvo el arca de Dios en la casa de Obed-edom. Leyendo un poquito, hermanos, el contexto, antes de que estuviera en ese lugar, dice la palabra que el arca de Dios estuvo en la casa de un hombre, si no me equivoco, llamado Abinadab. Y haciendo un poquito de números, de cuentas ahí, más o menos, leyendo siempre en las escrituras, podríamos llegar a decir, hermanos, que el arca de Dios estuvo entre 15 y 20 años en la casa de Abinadab. En la Biblia no me dice nada acerca que la casa de Abinadab fue bendecida. Al menos no lo dice, pero quizás sí fue bendecido. Pero sí lo que hace referencia a las escrituras es que aquellos 20 años, 15 años, digamos, en aquella casa de aquel hombre llamado Abinadab, no se compararon a los 3 meses que estuvo en la casa de Obed-edom. Porque dice las escrituras que 3 meses estuvo el arca en la casa de Obed-edom y que bendijo a Obed-edom y todo lo que tenía. Pero hay una palabra que es la clave en esta porción, y es cuando dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca. Quiere decir que la bendición que había recibido este hombre era a causa de que la presencia de Dios estaba ahí. Eso me enseña, amados, que era la presencia, era el arca en sí, era la presencia de Dios que entró en esa casa, la que llevó la bendición. No era la bendición lo que este hombre buscó, no, albergó en su casa la presencia. Y a causa de la presencia, este hombre y su familia fueron bendecidos. Y es que es a causa de él, hermano, es a causa de él. Por eso es que lo interesante de esto, y yo me detuve un poco ahí, es que ¿por qué en aquella casa donde estuvo 15 años la Biblia no me dice que fue bendecida? ¿Por qué? Mire, 15 años a 3 meses es una gran diferencia de tiempo. 15 años, imagínense esto. Qué tremendo es cuando quizás nosotros llevamos mucho tiempo esperando una bendición. Y si vemos ahí, decimos, en 3 meses todo, dice, toda su casa y todo lo que tenía fue bendecido. ¿No será que este hombre Obed-edom en su corazón lo que realmente buscaba era albergar en su casa la presencia de Dios, así como aquella mujer sunamita? Esta mujer sunamita no buscaba el favor del profeta, hermano. Ella lo que quería era honrar al profeta, sabiendo que el profeta cargaba la presencia de Dios. Por eso es que la mujer sunamita preparó ese lugar, no porque dijo, bueno, voy a meter aquí al profeta y le voy a ver qué me da. Dice, ella no pensó así. Hoy nosotros lo conocemos, ella quizás no, pero como dice la escritura, que el que da al profeta o el que honra al profeta, honra de profeta recibe. Entonces lo voy a meter ahí. No, hermano, la mujer sunamita dijo, bueno, yo me he dado cuenta que este hombre es un siervo de Dios, dijo. Este hombre, la gloria del Señor camina con él. Yo le voy a preparar un lugar.
Yo voy a hacer que este profeta se sienta cómodo en esta casa a causa de honrar la presencia de Dios. La mujer no buscaba los beneficios del profeta. De hecho, el profeta le dice: ¿qué quieres que haga? Y él le dijo: no necesito nada. Le estaba diciendo: es que te he dado donde quedarte, no porque necesite algo, sino porque yo quiero honrar la presencia de Dios que camina contigo. Igual Obed-Edom, hermano, en 3 meses esa casa rebosó de beneficios, de abundancia, de bendiciones. No porque Obed abrió su casa por esa condición, para que él su condición cambiara, no, porque él quería albergar la presencia del Señor. Pero allá el otro hombre, 15 años, y no dice que fue bendecido. Tal vez sí fue bendecido, como le digo, pero escrito no está que fue bendecido. A razón de eso, mis amados, es que cuán importante es que esta mañana nosotros podamos quizás ver hacia adentro de nuestro propio corazón y ver por qué buscamos a Dios. Y no solamente por qué lo buscamos, si en realidad lo buscamos o lo hemos dejado de buscar. Porque hay algo que el Señor me dio una instrucción esta mañana, y es que es necesario que los corazones de todos los que estamos aquí una vez más sean avivados. Porque la búsqueda no viene de un sentimiento humano. Porque buscar a Dios no depende únicamente que tengo ganas de buscar, sino que el buscar a Dios viene de la mano del Espíritu Santo. Que de hecho usted sabe que la Biblia dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Aunque está hablando de otra cosa en ese contexto, pero sí lo podemos aplicar también a eso, que Él pone el querer como el hacer. Por eso es que dice la Biblia en Jeremías 29:12, hablando el Señor, y dijo: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La clave está en el corazón. Que la búsqueda sea desde el corazón, desde un corazón que entiende y reconoce que lo necesita a Él, y que al tenerlo a Él, los beneficios, los favores, las bendiciones, la provisión, la sanidad, el milagro, la restauración, la liberación y todo lo que usted necesita va a venir. Pero lo importante es buscarlo a Él. Póngase de pie esta mañana. Hoy, esta mañana, es una mañana donde el Señor quiere sacarnos de este lugar, hermanos, avivados, encendidos. Quizás hemos estado teniendo batallas, quizás la necesidad cambió el enfoque de nuestra búsqueda. No se preocupe, porque hoy, esta mañana, el Señor nos va a alinear nuestra visión una vez más. Sabe que en los momentos que tenemos necesidades y en los momentos que hay algo que necesitamos ayuda del Señor, algunas veces perdemos de vista al Señor y nos enfocamos en pedirle, en buscar, en suplicarle. Pero Él es bueno, porque a pesar de eso, aunque a veces nos desenfocamos y vemos solo el beneficio, Él nos manda palabras como esa que nos dice: hijo, yo te voy a bendecir, hijo, yo te voy a ayudar, hijo, yo te voy a dar lo que necesitas, yo te voy a sanar, yo te voy a restaurar. Pero enfócate en mí, te dice el Señor. Enfócate en mí, búscame a mí. Búscame a mí, te dice el Señor, porque es de Él, hermano, donde viene lo que tú necesitas. Yo quiero leerle ya para finalizar. Quiero declarar algo sobre su vida. En Primera de Crónicas 22:19 dice: poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. Ahora, hermanos,
todo depende de nosotros. Si usted dice esta mañana: yo de verdad que voy a poner todo mi empeño, voy a poner todo mi corazón, todo mi ánimo por buscarte a ti, Señor, y sé que mientras te busco, sé que mientras me acerco, sé que mientras estoy ahí, Señor, deleitándome contigo, sé que tú me vas a bendecir. Yo le voy a invitar que pueda pasar esta mañana. Vamos a orar esta mañana para pedirle al Señor que ponga en nosotros el querer como el hacer de buscarlo. Vamos a orarle y vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga a fortalecer a aquel que estaba débil, aquel que sus rodillas estaban debilitadas. Esta mañana el Señor nos va a bendecir, nos va a fortalecer, nos va a ayudar. Si alguien había estado sintiéndose sin ánimo de buscar al Señor, si alguien había estado sin ánimo de congregarse, si alguien se había sentido quizás frustrado, frustrada, quizás por ver los problemas, véngase al altar, porque el Señor esta mañana va a hacer algo poderoso en medio de nosotros. Si alguien dice: yo había dejado de buscar al Señor, véngase. Si alguien dice: yo ya no tenía ganas de buscar al Señor, véngase esta mañana, porque el Señor va a derramar de su Espíritu Santo sobre todos los que estamos aquí, de tal manera que vamos a ser avivados esta mañana. Ese fuego que dice la Escritura, donde dice que esa gloria era como un fuego abrasador, ese fuego va a venir del Espíritu Santo a avivarnos. Aquel que se había sentido que se estaba apagando, aquel que había dicho: Señor, siento que ya no puedo más, siento que ya no tengo fuerzas, siento que ya no tengo ánimo de seguir. Esta mañana el Señor lo va a levantar. Esta mañana el Señor va a extender su mano misericordiosa para levantarlo esta mañana, para que siga adelante, para que siga creyéndole, porque el Señor le prometió algo, hermano. El Señor se lo va a dar, el Señor va a cumplir. El Señor es bueno con usted, es bueno con su familia, es bueno con los suyos. El Señor lo quiere prosperar, lo quiere restaurar. Pero hoy, esta mañana, nuestro corazón, así como dice Primera de Crónicas 22, poned ahora vuestro corazón y vuestro ánimo en buscar al Señor. Digámosle esta mañana: oh Señor, oh Padre, gracias, gracias, gracias te damos. Si usted dice: yo necesito que el Señor avive mi corazón. Si alguien dice: yo necesito que el Señor venga sobre mi vida, yo necesito del Espíritu Santo, levante sus manos y dígale: aquí estoy. Oh, gracias, Señor. Dígale: oh Espíritu Santo, aquí estoy. Necesito una llenura tuya. Dígale: necesito esta mañana que tú vengas a avivarme. Oh Espíritu Santo, mira a cada uno, Señor. Aquel que ha venido necesitado, Padre, esta mañana. Aquel que te dice: Padre, necesito un toque tuyo. Tócalo esta mañana, Señor. Padre, danos esta mañana, así como dice Proverbios 31:6, Señor. Padre, danos de ese vino celestial, de ese vino, Señor, que trae alegría al que estaba triste, que trae alegría al que estaba afligido, Señor. Oh, danos de beber esta mañana, Señor. Oh, gracias. Dígale esta mañana, siguiendo la letra de esa adoración, dígale: hasta que tu gloria inunde mi interior. Dígale esta mañana: inunda mi interior, Señor. Inúndame. Oh, lléname, dígale: lléname. Necesito que llenes mi vida, dígale: te necesito esta mañana. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Hermanos ministros intercesores, acerquémonos por favor.
apagaba, aquel que ya no tenía fuerzas. Esta mañana, hermano, ore por su hermano, ministrelo, llene del Espíritu Santo su vida. Oh, gracias, Señor, gracias. Padre, gracias, 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 Señor. Oh, gracias, Espíritu Santo. Trae esta mañana en este lugar, Señor. Tenemos hambre de tu presencia, hambre de tu presencia, sed por tu presencia, Señor. Avívanos esta mañana, Padre. Que nuestra búsqueda, Señor, sea una búsqueda genuina, Señor. Padre, que nuestro corazón, Padre, tenga ánimo cada día, tenga fuerza cada día. Que nuestro espíritu, Señor, sea fortalecido esta mañana, Padre. De tal manera, Señor, que podamos recibir esta mañana, mi Dios, una impartición del Espíritu Santo. Que avive a tu pueblo, Señor. Que encienda, Padre, que encienda, Señor, la llama de sus corazones, Señor. Oh, Padre, hermano, porque la palabra del Señor dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que Él no va a quebrar la caña debilitada, ni mucho menos va a apagar esa vela que aún humea, sino que Él va a encender esa llama, sino que Él va a restaurar la vida de aquel que se ha sentido desgastado, que se ha sentido débil. Y si usted había sentido que la llama en su corazón, que el amor por Dios, que el deseo por Dios, que la pasión por Dios se había apagado, esta mañana el Señor vuelve a encender, vuelve a encender, vuelve a encender esa llama en su vida. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Padre. Adore al Señor. Oh, Padre, hay algo de ti para nosotros esta mañana. Inunda nuestras vidas, Señor. Derrama
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. El Señor está obrando en medio de nosotros. El Señor está obrando en medio de nosotros esta mañana. Reciba, reciba, reciba. Gracias, Señor. Reciba ahí donde está, hermano. Reciba, dígale: gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Recibimos esta mañana. Recibimos esta mañana. Usted no se puede ir igual de este lugar, hermano. Anhele irse diferente de este lugar. Anhele irse distinto de este lugar. Anhele algo más del Señor, porque hay algo más de Dios para usted. El Señor lo quiere transicionar, a todos nos quiere llevar a un nivel mayor de su presencia. Oh, gracias, Señor. Santo es tu nombre, Padre. Oh, gracias. Dele gracias y dígale: gracias por lo que estás haciendo en mi vida esta mañana. Gracias. Yo los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria. Como un viento recio, dice la Biblia. Como un viento recio llenó ya los puedo hoy esta mañana sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir. Oh, sobre tu pueblo, Padre, ahora esta mañana. Sobre tu iglesia, Señor. Sobre tus hijos esta mañana, Padre. Sopla, Señor. Desde el norte trae tu soplo. Avívanos, Señor. Avívanos. Sopla desde el norte trae tu aliento. Dígale esta mañana. Vivificador. Sopla desde el norte trae tu soplo. Avívanos. Aviva tu iglesia, Señor. Aviva tu iglesia, Señor. Desde el norte Aviva, aviva, Señor, tu trae iglesia. tu aliento. Vivificanos. Oh, Señor. Yo los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Hay una visitación esta mañana, hermano, en este lugar. Ya los puedo sentir. Reciba que Dios tiene algo para usted. Vientos de gloria del Espíritu Dios ha traído para cada uno algo. Recíbalo. Ya los puedo No se va a ir con las manos vacías. los vientos de No se va a ir con las manos vacías. Hay algo de parte de Dios para usted, para su casa, para el ministerio, para el negocio, la empresa, no sé, la sanidad. Reciba la sanidad del Señor esta mañana. Gracias, Señor. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los
Gracias, Señor. Gracias. Dele su mejor ofrenda de palmas al Señor. Una ofrenda de palmas de agradecimiento por lo que ha hecho en usted esta mañana. Ayúdeme a orar. Padre, damos gracias esta mañana, Señor. Gracias, bendito Dios. Padre, porque no hay duda que tú, Señor, nos bendices todos los días de nuestra vida. Y aún esta mañana has hecho aún más por nosotros. Te agradecemos, Señor. Exaltamos tu nombre. Dele gracias al Señor y dígale gracias, Padre, por lo que has hecho en mi vida. Padre, gracias porque has vivificado mi espíritu, Señor. Has avivado mi búsqueda, Padre. Gracias, Señor, porque hoy de este lugar, dígale, me voy sano, me voy sana. Señor, gracias porque has hecho un milagro mientras yo he estado aquí, dígale. Mientras yo he estado alabándote, mientras yo he estado exaltando tu nombre, tú has estado haciendo cosas poderosas en mi vida, en mi casa, Señor, y todo lo que me has dado, dígale. Gracias te damos, Señor. Bendecimos a tu pueblo esta mañana, Señor. Que tú lo lleves bendecidos con bien. Y gracias te damos. Siempre la gloria es para ti, papito lindo. En el nombre de Jesús, amén y amén.